Y hoy le damos la bienvenida al doctor José Rafael Yunen, quien ha estado en alguna que otra ocasión con nosotros, presidente del Consejo del Grupo Yunen, también especialista en medicina interna y miembro de la Comisión de Emergencia y Gestión Sanitaria. Estuviste ayer, buenas noches, en la rueda de prensa que anunciaba que no íbamos a pasar a fase 3 antes de las elecciones que son el próximo 5 de julio. Ayer también vimos portadas de periódicos, especialmente una portada que hablaba de que el sistema sanitario dominicano estaba a punto del colapso con el COVID-19 en República Dominicana. ¿Cuál es la realidad entre el sistema público y el privado en este momento? Buenas noches. Hola, María Cela, hola, ¿cómo están todos? Ya me siento aquí en casa, yo creo. Sí, señor. Mira, lo primero es que mi especialidad es, aparte de medicina interna, va con infectología y cuidados intensivos. Yo no te puedo decir y explicar lo que escribe otra persona en una portada. Yo te puedo decir qué está detrás de ese titular. Sabemos que en el país había muy pocas camas de intensivos y son seccionadas entre camas privadas y camas públicas. Y antes del Sistema Nacional de Salud, estaban de autogestión y no de autogestión, lo cual complicaba más el asunto. Entonces, lo que sí está pasando es que hay un 56% de camas llenas aproximadamente en el sistema público, ¿okay? Y un 69% de hospitalizados. Sí, no estoy hablando de COVID, estoy hablando del sistema de salud. Porque en general, exacto. Ahí no dice colapsa por COVID, sino colapsa el sistema de salud. Entonces, tengo que hablarte en general porque hay COVID y no COVID. Entonces, hay 56% de camas ocupadas de cuidados intensivos. Y ahora vamos a hablar de eso. Ok, no solo de COVID, ocupadas en general, 56%. Es que eso es importante aclararlo. Y del sistema público estoy hablando, ¿ok? Y hay 69% de hospitalizaciones, ¿okay? En el sistema público. Entonces, la pregunta es, de los que están en UCI, ¿ok? Uno, ¿cuáles son COVID? ¿Cuáles son no COVID? Y eso está determinado, yo no me sé los números exactos. Y también de los que están en UCI, ¿cuáles están en ventilación mecánica? Y la ventilación mecánica, gracias a Dios, no ha cambiado. O sea que el inclinamiento al protocolo de mantener los pacientes no ventilados lo más posible y dando oxígeno y soporte, y en el caso de que vamos a hablar un poquito sobre los nuevos medicamentos, bueno, por eso ha funcionado. Lo otro es, me da mucho miedo que a veces pues pongan un paciente en cuidados intensivos y no haya un descale, no haya un cuidado intermedio entre la habitación y el intensivo, donde podemos ir descomprimiendo los cuidados intensivos, tanto públicos como privados. O sea, pacientes que no necesariamente tienen la gravedad como para pasar a cuidados intensivos, pero que necesitan un poco más de atención. Mira lo que pasa, Diana. En cuidados intensivos, típicamente ingresas por diagnósticos, erróneamente. Y en cuidados intermedios, ingresas por síntomas. Entonces, si estás taquicárdico, tienes fiebre, etcétera, requieres un poquito más de cuidado. Pero en intensivo, desde que te ponen un nombre y un apellido, ya tú entras a intensivo. Y ese es el gran dificultad, y no desde ahora, ¿no? De todos los tiempos. Bueno, el director del Sistema Nacional de Salud sí nos dijo que estaban llevando a pacientes a UCI que muchas veces no necesariamente estaban diagnosticados para ir a UCI, pero que como tenían comorbilidades y presentaban un avance en la enfermedad, querían evitar, y que por eso quizás había menos uso de ventiladores, porque la UCI, el tratamiento en UCI, que es lo ideal cuando una persona se está agravando, había evitado el tratamiento a tiempo, había evitado usar los ventiladores. Mira, Maracela, que el tratamiento número 1 de esta enfermedad, que nosotros hemos saltado paso y paso, es oxígeno. Entonces, hay áreas que no tienen oxígeno central. Entonces, hay hospitales que no tienen oxígeno central, que no tienen tanque de oxígeno. Yo no te estoy diciendo que sea así, pero te estoy diciendo cómo es el punto. El punto es el soporte de oxigenación. Pero la UCI sí. La UCI sí. Entonces, eso te lleva a un
te lleva un automático que tal vez te sobrepasa el número de cuidados intensivos. Ustedes la semana pasada, en la rueda de prensa que se dio la primera vez para decir que no íbamos a pasar a fase 3, se habló de que se iba a hacer una ampliación de la capacidad hospitalaria. ¿Qué es lo que se ha hecho en ese sentido? ¿Qué es lo que se está pensando integrar en este momento para que tengamos más holgado el sistema? Mira, la palabra aquí es control. Yo creo que el punto es, se habló con la Sociedad de Medicina Crítica, se habló con los líderes para poder tener un cotejo y saber qué paciente requiere UCI y qué paciente no requiere UCI, más que camas. Ahora, bien, sé que el Hospital Central se habilitó también con 100 camas más y creo que 11 de UCI, no me den el número exacto ahí. Hay clínicas que están más llenas que otras, tanto pública como privada. Y entonces lo que hay que redireccionar y tomar el control de todas las camas de UCI y podamos ir básicamente equitativamente llenando las camas necesarias. Okay. Hablemos de las clínicas privadas, porque mucho estamos escuchando sobre los hospitales públicos, pero las clínicas privadas son parte del sistema también. Debería en este momento verse todo como una sola cosa, pero no es así. ¿Qué es lo que está pasando en las clínicas privadas? Habían clínicas que antes acogían a pacientes que en este momento no lo están haciendo, pacientes de COVID-19. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Mira, Maricela, yo no te puedo hablar específicamente de una clínica, pero sí te voy a decir lo que ha pasado. Clínicas que han acogido antes a muchos pacientes de COVID tienen 90 días después un desgaste del personal completo. O sea, un desgaste total del personal completo. Tienen muchas personas fuera, pacientes crónicos. Tal vez yo creo que quieren más apoyo de la parte estatal. Gracias por corregirme. Las otras clínicas son clínicas que es la norma de nuestro país. Nosotros tenemos un sistema híbrido donde las clínicas privadas hay una proporción entre 24 y 40 camas con excelentes equipamientos. Pero si tú pones esa proporción de 10, 12, 3 en la ciudad, no es un impacto grande nacional, sino que descomprimen el sistema público. Entonces, tenemos que, en este momento, yo creo que la palabra sería, vamos a olvidarnos de lo que ha pasado, vamos a tomar control de todas las camas y vamos a distribuirlo equitativamente. En la actualidad, a mí sí me gustaría saber cómo está la capacidad de esas clínicas que están recibiendo pacientes de COVID. ¿Ha aumentado el UCI? ¿Ha aumentado ventilación mecánica? ¿Realmente podemos decir que estamos ante una posible saturación del sistema sanitario que incluye las clínicas privadas? Eso, yo quiero cerrar con eso. Yo creo que sí, que hay un peligro porque no lo que había propuesto, y fue una propuesta personal, no del comité, ¿okay? Quería aclarar, era que se usaran un 30% para que las reglas estuviesen claras en todas las clínicas privadas, o esas con patronatos y demás, para darle sostenibilidad al sistema. ¿Qué está pasando hoy en mi experiencia como clínico? ¿Okay? Es que hay algunas sumamente saturadas y hay otras saturadas, pero en el sentido de cansancio del personal. Entonces, hay un desbalance y una variabilidad en las clínicas privadas ahora mismo que se está reflejando en la capacidad nacional. Porque el sistema médico dominicano es público-privado desde hace años. O sea, así se apoyan de imágenes de lo que le llaman la bata gris, sino todo lo que sea apoyo, laboratorio, imágenes de centros privados. Y eso me preocupa. O sea, ¿todavía es posible, doctor, integrar otros hospitales para que den servicios de COVID y otras clínicas privadas o de las mismas clínicas privadas, pero para que admitan una mayor cantidad de pacientes? O de aquellas que ya no están recibiendo COVID, que vuelvan otra vez. Todo es posible. Claro que todo es posible, pero lo que se ha tratado de hacer en esta semana es organizar, ver qué niveles, algo que yo había, excúsame decir yo, porque no me gusta en este caso, pero algo que yo había dicho en el 2012, 2014, 2015, que teníamos que saber los niveles de cuidados intensivos que tenemos, 1, 2 o 3, porque no es lo mismo tú tener un cuidado intensivo sin ventilación mecánica, sin monitoreo continuo y decir que tú tienes un cuidado intensivo.
O sea, tiene que tener un traslado que se llama traslado interinstitucional ya arreglado. Esas son de las cosas malas buenas que han pasado, que ya se está regulando eso. Sí, pero llama la atención, por ejemplo, que nos digan, está al borde del sistema el colapso, pero veamos que lo que tenemos en cuidados intensivos son 160 personas. 160 personas en cuidados intensivos, ¿colapsa el sistema sanitario de la República Dominicana? O sea, yo no creo que colapse el sistema de la República Dominicana. ¿O es sensacionalista ese titular, por decirlo, o esa impresión que tiene la gente? O sea, como clínico te digo, no creo que colapse. Ahora, eso no quiere decir que nosotros tenemos un sinnúmero de camas extras. Vuelvo y te repito, hace 5 años teníamos 500 camas de intensivo y un 200 más entre los patronatos y 68.500 de turismo. Exacto, no, sí. Evidentemente tenemos un déficit de camas de intensivo, pero no por el COVID, que lo hemos tenido siempre. Ahora, ahora hay más camas de intensivo. Creo que debemos hacer una pausa, pero me gustaría, después de la pausa, que nos responda a qué se debe este incremento extraordinario que hemos tenido desde el fin de semana hacia acá con el aumento de las pruebas.